Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Pucón, región de la Araucanía. El día de hoy mis viajeros estamos acá, en la ciudad de Pucón, pero específicamente en el Hotel y Termas Huife, a 33 kilómetros de la ciudad de Pucón. Vamos a estar en un día de termas y relajo, pero también mucha actividad. Yo ya tengo mi pulserita, así que creo que no hay más rodeos que darle. Vamos y a disfrutar de este día. Bueno mis viajeros, este es el primer punto de nuestro día de hoy, la piscina hidroterapéutica. Así que vamos a entrar. Bueno y viajeros, ya nos cambiamos, tenemos el traje de baño, así que ahora vamos a disfrutar de la terma. Un detalle importante es que en general en las termas se debe andar con cuidado, porque el suelo suele estar mojado siempre, por lo que se hace resbaloso. Con respecto al uso de las termas, se recomienda siempre que no esté más de 15 a 20 minutos seguidos en el agua caliente y después la idea es que se salgan un ratito, tomen agua, se hidraten bien y luego vuelvan a sumergirse. Esto porque si están 1 a 2 horas sumergidos en el agua caliente, eso hace que el cuerpo se fatigue, entonces pueden sentirse mareados. A algunos les puede dar taquicardia o un alza de presión, y esto es porque el agua caliente de las termas hace que fluya mejor la sangre, por lo que la idea es que se vayan de a poquito, se metan, estén unos 15 a 20 minutos, puedan caminar o sentarse en las reposeras, y se recomienda que no hagan movimientos bruscos dentro de las piscinas. Bueno viajeros, y esta es la terma que está a 45 grados Celsius. Bueno mis viajeros, y ahora venimos recién saliendo de la terma de 45 grados y ahora nos vamos a la de 30 grados, así que vamos a verla. Es importante recordar que estas aguas son beneficiosas para nuestro cuerpo. Desde 1986, la OMS declara que el uso de las termas sí tiene un uso terapéutico real, por lo que algunos doctores o centros médicos recomiendan el uso de aguas termales para tratamientos como artrosis, articulaciones, metabolismo, para mejorar la articulación y circulación de la sangre, para la epidermis, psoriasis y estrés.
La razón de esto es que el agua termal hace que liberemos endorfinas y oxitocinas, hormonas de la felicidad. Por otro lado, al provenir de debajo del agua, estas aguas contienen magnesio, un elemento que causa un efecto relajante y sedante en el ser humano. El hotel donde nos encontramos tiene la característica de que ofrece a los huéspedes acceso liberado durante su estadía. Sus aguas son 100% termales y cerca de estas termas hay una napa subterránea, y esa agua de napa subterránea es desviada por cañerías internas, llegando así a las piscinas, y para que éstas bajen su temperatura original, que son 50 grados, con el agua del río Licura, ellos regulan las piscinas. Bueno, mis viajeros, y aquí estamos en la terma de Huife, en la piscina de 30 grados. Sí, algo así. Acá está nuestra guía. De 30 a 32 grados. Así que, nada que decir, está todo perfecto. 10 de 10. 10 de 10. Despejado, rica, Maravilloso. al lado del río, así que no. En medio del bosque. En medio del bosque, así que nada que decir. Ahora, lo que yo no les dije es que al lado de la terma, que está a una temperatura de 30 grados, hay un río, así que vamos a ir a ese río ahora. Para los curiosos, el nombre del río es Río Licura. Ahora, muy bonito será todo, pero hay que ver la temperatura del río. Creo que prefiero la terma. Está bien frío. Esto es un poco frío, sí. El agua. Mira, pues tengo la mano roja Y arrugadito. y arrugadita. Y de las termas nos transportamos aquí a Caburgua, o también como se dice Caburga. De las dos maneras está bien dicho. Ahora, aquí, bueno, Caburgua es una localidad que se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Pucón, pero sigue siendo parte de Pucón. Y bueno, como ustedes pueden ver, es un paisaje paradisíaco, así que vamos a echarle un ojito por acá. Bueno, mis viajeros, y aquí ya estamos en el lago Caburgua, o Caburgua, como dije anteriormente. Bueno, yo estoy en un lugar bien importante y estratégico acá. Y ustedes se preguntarán, pero nómade, ¿por qué no estás allá y estás acá? Bueno, no sé cuántos serán, pero es bastante la distancia, como ustedes pueden ver acá en el video. Y la razón es que, bueno, aunque no me crean, antes el lago llegaba hasta acá, hasta donde yo estoy caminando ahora. Y por ahí, como por el 2019, 2020, como por ahí, empezó a descender muchísimo, pero muchísimo el nivel del lago. Y mucha gente se empezó a preguntar, oye, pero ¿qué onda? Esto no es normal. Y bueno, unos estudiantes de la Universidad Austral también sintieron curiosidad por esto, pero a diferencia del resto de la gente, ellos hicieron una investigación correspondiente, por qué el lago está bajando tanto, y se dieron cuenta que el lago está sufriendo una desviación de sus aguas. Y esa es, viajeros, la razón por la que infelizmente este lago está ahí y no está acá. Triste, pero cierto.
acá es donde estoy ahora, pero donde antes llegaba el límite de este lago. Y como pueden ver, se ve reflejado en las manchitas, por así decirlo, de pastito que están por este sector. Allá también se pueden ver unas manchitas más. Bueno, mis viajeros, y del lago Caburga nos vinimos a Ojos del Caburga. El Ojo del Caburga, mis viajeros, es el lugar donde desemboca como el circuito de agua proveniente del lago Caburga. Así que bueno, vamos a verlo. Estamos a muy poquita distancia del lago Caburga, por si les interesa saber como referencia. Caburga es un lago súper particular, ya que no tiene una salida al mar por la superficie, sino que se va por canales subterráneos, y después esa agua desemboca en los ojos del Caburga. Por eso su nombre, porque es un ojo de agua. El ojo de agua es cuando están los canales subterráneos y llega a un punto donde el agua vuelve a salir a la superficie. En el caso particular de los ojos del Caburga, por su forma, se generan estos saltos. Justo ahí, en los ojos del Caburga, es donde se da origen a lo que es el río Caburga. Posteriormente, ese flujo de agua se junta con el río Trancura y el río Pucón para desembocar finalmente en el lago Villarrica. Y bueno, mis viajeros, después de tanto paisaje maravilloso, subimos esta escalera que está acá y vamos a ver un letrero que dice Laguna Azul. Así que, bueno, sigamos por estas escaleras y veamos qué encontramos. Con respecto a los ojos del Caburga, antes ese terreno pertenecía a una sola persona, donde tenía un circuito completo que daba la vuelta a los ojos del Caburga. Pero cuando ese caballero se murió, los herederos dividieron el terreno e hicieron dos entradas, una más conocida que la otra. Hay una entrada que está más cerca de la carretera, que es para la gente que va en transporte público, como por ejemplo desde Pucón hasta Caburga, donde se bajan en la entrada de Ojos del Caburga, se bajan de la carretera y ahí deben caminar 15 minutos por un camino de tierra. Y ahí llegan a la primera entrada. La otra entrada está más adelante, siguiendo por la carretera hacia Caburga, doblando a la izquierda, y ahí se debe seguir por otro camino pavimentado, que son unos 5 a 10 minutos en auto. Y ahí ya se llega a la segunda entrada. La diferencia entre ambas entradas es que la que está más cercana a la carretera, el circuito es más chico, tiene canopy y un pequeño lugar de artesanía. Por su parte, la otra entrada es la que está más lejos de la carretera, y esa es más grande y tiene una zona de picnic.
bueno, mis viajeros, desde acá, desde Ojos del Caburga, me despido. Bueno, en realidad es un lugar muy tranquilo, así que no sé si quiero hacer el show de gritar, saltar y todo eso, así que les voy a decir que bueno, si el video les gustó, denle like. Ahora, si un like no es suficiente, compartan el video con un amigo, y si no les gustó, compártalo con un enemigo. Recuerden apretar la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerden a Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora, mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda a Instagram y sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere y hasta la próxima semana.